Buenos días. Buenos días con todos. El señor Luis Torres, por favor. Sí, profe. Comparta. Ya, profe. Esté listo el señor Fausto Inca, luego Cecia Sierra y luego Buñay Ángel, por favor. Profe, ¿se puede observar? Sí, joven, continúe. Ya. Bueno, la enzima que yo voy a exponer es la fosfoglicerato mutasa, la cual es una enzima isomerasa que cataliza sustratos de fosfoglicerato en la octava etapa de la glicólisis, la cual consta de 10 reacciones enzimáticas consecutivas que se llevan a cabo en el citoplasma celular y la tienen prácticamente todas las células de todos los seres vivos. Y lo que hace esta enzima es transferir un grupo fosfato entre los 3 átomos de carbono que posee el fosfoglicerato. Su código SE es 5.4.2.1. El número 5 nos indicaría su clase, que corresponde a una enzima de tipo isomerasa, la cual cataliza el reagrupamiento dentro de la misma molécula. Y el 5.4 nos indicaría la subclase, que nos va a decir que catalizan la transferencia de un grupo determinado de una parte a otra de la misma molécula. Y el número 2 nos indicaría que cataliza la transferencia interna de un grupo fosfato. El número 1, en cambio, nos indicaría el número serial, lo que nos va a decir que cataliza la transferencia interna de un grupo fosfato desde un carbono 3 a 2, dándose así la conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato a través de un intermediario que es el 2.3 bis-fosfoglicerato. La ecuación en la que actúa es la siguiente. Aquí tenemos, como aquí la podemos observar, y y aquí también está su intermediario y como ya lo dijimos, este cataliza la transferencia interna de un grupo fosfato desde el carbono 3 al 2, formándose así a partir del 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato. ¿Y cómo se da la formación de este intermediario? Esto se da cuando el 3-fosfoglicerato entra en el sitio activo del complejo de la fosfostidina, que se posiciona para facilitar la transferencia del grupo fosfato desde la enzima desde la enzima al carbono 2 del fosfoglicerato, así formándose el intermediario 2.3 bisfosfoglicerato. Después, la desfosforilación del residuo de la histidina efectúa en sí un cambio alocéntrico local en la configuración de la enzima, que alinea el grupo fosfato del carbono 3 del bisfosfoglicerato con la histidina del sitio activo de la enzima, facilitando así la transferencia del grupo fosfato y volviendo así a su estado inicial fosforilado a la enzima y liberando el producto que es el 2-fosfoglicerato. Para entender mejor esta explicación, aquí tenemos representaciones gráficas donde primeramente tenemos el 3-fosfoglicerato, el cual va a liberarse de un hidrógeno y tomando el grupo fosfato de la enzima, formándose así el 2,3 bisfosfoglicerato, y después recuperaría su hidrógeno y se liberaría del grupo fosfato que se encuentra en el carbono 3, volviendo así a su estado inicial fosforilado a la enzima y formándose así el 2-fosfor y el 2-fosfoglicerato. Ya entre sus aplicaciones tenemos, como ya lo dijimos, la enzima fosfoglicerato mutasa es clave en el proceso de la glicólisis y es una enzima la cual cataliza la isomeración de sustratos de fosfoglicerato en uno de los pasos de la segunda etapa de la generación energética del proceso, y aunque es de gran importancia para la generación energética para los seres vivos, también se ha demostrado tener efectos adversos como enfermedades según la deficiencia de la enzima y la potenciación también migratoria de células cancerígenas, y en general se asocia a diferentes tipos de cánceres en diferentes tejidos y órganos. Aquí tenemos la bibliografía y esto sería todo, profe.
Muchas gracias. Listo, señor Torres. Señor Inca, por favor. Yo ya le comparto. Gracias. Ahí sí se puede ver. ¿Ya? Ya. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la enzima pepsina. Bueno, como introducción, la pepsina, cuyo código C es 3.4.23.1, es una enzima inespecífica que inicia la digestión de las proteínas, siendo esta la principal enzima del jugo gástrico. La pepsina también necesita un medio ácido para tener una actividad óptima, que sería un pH de 1.5 a 2.2, y este medio es proporcionado por el ácido clorhídrico, que este ácido es secretado también por las glándulas gástricas. El código C, como les había dicho, es 3.4.23.1. El número 3 nos indica la clase, en este caso, que es de las hidrolasas. El número 4 nos indica que actúa sobre enlaces peptídicos. El 23 nos indica que tiene preferencia por aminoácidos hidrofóbicos. Y el número 1 nos indica que es la primera enzima de esta subclase. Ya, la pepsina, en primer lugar, es necesario destacar que la pepsina es una endopeptidasa, es decir, una enzima que disgrega las proteínas obtenidas en la ingesta dietética en péptidos más pequeños. También este tipo de moléculas enzimáticas rompen los enlaces peptídicos entre aminoácidos dentro de la cadena proteica, siguiendo una serie de guías muy concretas. También la pepsina no es la única endopeptidasa encargada de la digestión. Esto, pues, en este grupo también destacan la tripsina, la quimiotripsina, elastasa o termolisina, y entre otras. Como función principal de la pepsina, tenemos que, por su parte, la pepsina descompone la cadena proteica que se requiere degradar al nivel de los aminoácidos leucina, fenilalanina, triptófano o tirosina, a menos que alguno de ellos vaya procedido de la prolina. También recordamos que se trata de una endopeptidasa, lo que quiere decir que descompone por dentro, entre aminoácidos que no forman parte de la sección proteica terminal, perdón. Las proteínas solo suponen un 10 a 15% de nuestra dieta, ya que los carbohidratos son la fuente más rica de energía, pero estas suponen el 50% del peso seco que casi todos los tejidos biológicos, pues no existe un proceso metabólico que no dependa en cierto modo de ellas. Es por esta razón que la pepsina y el resto de enzimas que degradan las proteínas son muy esenciales para nosotros. La síntesis de la pepsina. En este caso, la pepsina se sintetiza en el estómago, tal y como hemos dejado entrever en las partes anteriores que les he explicado. De todas formas, las células estomacales son capaces de secretar pepsina en sí mismas, sino pepsinógeno. Este compuesto es un zimógeno o proenzima que contiene 44 aminoácidos extras. En comparación con la enzima real, ya, además es necesario decir que el pepsinógeno se sintetiza gracias a las instrucciones presentes en los genes, en los cromosomas dentro de las células. También algunos compuestos como la pepstatina son capaces de inhibir la pepsina a concentraciones muy bajas. En este caso, la pepstatina fue aislada por primera vez en cultivos de hongos actinomicetos, pero poco más se conoce de ellos más allá de su actividad como una proteasa. Gracias, Inge. Listo, joven. Cecia, cierra, por favor. Ya le comparto, profe. Gracias, señorita. Ya.
Buenos días, ingeniera, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar acerca de la enzima lipasa. La lipasa es una enzima digestiva que se usa en nuestro organismo para poder disgregar la grasa de los alimentos de tal manera que estos se puedan absorber. Se clasifican en pancreática, intracelular, en bacterias y la fosfolipasa. Esta se produce en el páncreas y se secreta en el intestino delgado. En los seres humanos se encuentra en la leche materna y en los alimentos lo podemos encontrar principalmente en la papa y en el aloe vera. La lipasa es una enzima que no posee simógenos. El código es de la lipasa, 3.1.1.3. El primer numerito nos indica que se encuentra en el grupo de las hidrolasas. El segundo, que es el 1, significa que actúa sobre los enlaces ésteres. El tercero, que también es el 1, es la subclase y nos indica que son hidrolasas de ésteres carboxílicos. Y el último numerito nos indica la posición de esta enzima en la subclase. La reacción en la que actúa la lipasa. La lipasa cataliza la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol y a ácidos grasos libres. Como podemos ver en la imagen, primero tenemos un éster, el cual en conjunto con 3 moléculas de agua y en presencia de la lipasa nos va a producir ácidos grasos más la molécula de glicerol. Las aplicaciones que tiene. En aditivos alimentarios, en la modificación del sabor. Por ejemplo, cuando nosotros probamos un pan y lo dejamos en nuestra lengua por algunos minutos, este se vuelve blando y produce un sabor dulce. Esto es debido a que tenemos enzimas en nuestras glándulas salivales y una de ellas es la lipasa. Entonces, en las panaderías se utiliza para poder modificar el sabor y hacer que este sea mejor. También se utiliza en la síntesis de ésteres con una importancia en la actividad antioxidante, en la hidrólisis de grasas para la fabricación de detergentes. En la imagen podemos observar un detergente hecho a base de enzimas, que en este caso es la lipasa, y también para la producción de biocombustibles. La lipasa se sigue estudiando día a día porque presenta una capacidad, digamos un beneficio, y es que no produce residuos que sean tóxicos para el medio ambiente. Y eso es todo, gracias. A usted, Buña y Ángel, por favor. Ya, Inge, ya le comparto. Ya, mijo. Buenos días, ingeniera y compañera. Bueno, a mí me ha tocado. Dale la pantalla, joven, está bien pequeñito, no se observa. Ahí tal vez, Inge. No, sigue igual. No se observa nada. Está demasiado pequeño. Ahí tal vez, Inge. No, señor Buñay, pase por favor la presentación a un compañero para que él nos ayude presentando. Mientras tanto avanzamos. Yupanqui Lisbeth, por favor. Ya, profe, ya. Prepárese Hierbabuena Heidi, luego Villalba Luis, Vergara Jocelyn. Mi ejemplo de lipasa es la de saminasa. Esta también es la etanolamina amonioliasa o desaminasa. Puede Su ubicarle código como presentación, señorita. del- Ya. El código es el código de comisión de enzimas es 4, 3, 1 y 7. En donde el 4 es una aliasa de clase 4, 3 rompe un enlace carbono-nitrógeno para formar una subclase 3 y el 1 para desprender amoníaco de una subclase 1. El 7 es un substrato que se llama etanolamina número 7.
La reacción que cataliza esta, el código S4.3 actúa rompiendo el enlace carbono-nitrógeno de una molécula de amoníaco. Entonces la desaminación es la eliminación de un grupo amino de una molécula en donde la enzima que cataliza es la desaminasa. Las aplicaciones estas se aplican en el cuerpo humano. La desaminación se lleva a cabo principalmente en el hígado. Sin embargo, el glutamato también se desamina en el riñón. En situaciones de consumo excesivo de proteínas, la desaminación se usa para descomponer los aminoácidos para obtener energía. Y el grupo amina se elimina del aminoácido y se convierte en amoníaco. El resto de aminoácidos está compuesto principalmente de carbono y nitrógeno y se recicla u oxida para obtener energía. La bibliografía, dicen, gracias. Listo, señorita Ingeniera, Hierbabuena, ¿puedo? por favor. Ya le Ay, comparto ahí. un minutito, disculpe. Ya estamos listos, señor Sí, Ángel ingeniera. Buñay. Sí, Ya, discúlpeme, señorita Hierbabuena, un minuto ya. Ubíquele, por favor, el compañero, la diapositiva del señor Buñay. Eso está muy bien. ¿Se puede ver? ¿Ya? Ubíquele como presentación. Ya, buenos días, ingeniera y compañeros. Bueno, yo voy a exponer sobre la lisosoma. Pásale, por favor. Lisosima. La lisosima, sí. Es una enzima de 14.4 kilos de alto que daña las células bacterianas, catalizando la hidrólisis de las uniones beta 1,4 entre los residuos de ácido de acetimurámico y del ácido de glutamina en peptidoglicano. Su código S es de 32117. La 3 es la hidrolasa, la 3.2 la glucilasas y la 3.1 la glucidasa, es decir, enzima que hidroliza, compuesto o glicol, y todo eso forma una Despacito, lisosima. despacito, despacito. No está muy apuradito. A ver, despacito. Vamos de nuevo. Su código es E. Ya, su código S es 3, 2 y 1, 17. La 3 es la hidrolasa, la 3.2 la glucosilasa, la 3.21 es la glucosidasa, es decir, esta enzima que hidroliza, compuesto o glicósido. Y todo eso forma una lisosima. La lisosima está indicada en el prolifalixis y tratamiento de infecciones, la bucofaringes, también las estomatitis, la gingivitis, la faringitis y la meningitis y también la laringitis, para estimular las reacciones del organismo como coayudante de la acción del antibiótico o quimioterápico. Pásale al siguiente, por favor. Como aquí podemos observar la estructura de la secundaria, la de color rosado es la hélice alfa y la lámina, la amarilla, la lámina beta y también las bucles beta. Aquí el ácido glutámico y el ácido aspartico, en el cual mediante en la estructura cuaternaria ubicamos su localización, el sustrato específico, que esta enzima es inferglicano, en el cual la enzima de acción específicamente en este parte de estructura del peptidoglicano generan posteriormente su ruptura. Entonces, lo que hace del ácido espático se actúa como un club y no para generar la interacción o la formación de este enlace Billy-óxido enzima. Y lo que hace el ácido glutámico del sector como un protón donante a través de su grupo carbono y libera su cadena lateral. Entonces, posteriormente, mediante una reacción de hidrólisis bloquea generando las conversiones de sustrato a productos y liberando la enzima. Bueno, gracias. Me queda debiendo, señor Buñay. Señorita Hierbabuena, por favor. Ya le comparto. Gracias.
Ya. Buenos días, doctora, y buenos días con todos los compañeros. Yo voy a tratar acerca de la enzima conocida como fumarasa. Ya, la fumarasa es una enzima que ayuda a las células en el cuerpo a usar oxígeno y producir energía. Las mutaciones en el gen que elabora la fumarasa puede hacer que las células pierdan la capacidad de usar oxígeno. A esta enzima también se le conoce como fumarato hidratasa y el número EC es 4.2.1.2. El 4 vendría a ser la clase que pertenece a las liasas. El 2 es la subclase que pertenece específicamente a las hidroliasas que rompen enlaces carbono-oxígeno, o es decir, actúan sobre los enlaces carbono-oxígeno. El número 1 viene a ser la subclase y esto significa que actúan rompiendo enlaces carbono-oxígeno con producción o eliminación de una molécula de agua. Y el número 2 significa que es la segunda enzima de la subclase 1. En cuanto a la reacción, esta enzima cataliza la reacción reversible de hidratación o deshidratación del fumarato a L-malato. Aquí la fumarasa cataliza la incorporación de una molécula de agua al doble enlace del fumarato en su configuración trans y así origina la forma estereoespecífica del alisómero de L-malato. También la fumarasa se puede presentar en dos tipos, ya sea mitocondrial o citosólica. La isoenzima mitocondrial está involucrada en el ciclo de Krebs, es decir, va a facilitar la producción de energía en forma de NAD. Y en cuanto a la isoenzima citosólica, esta participa en el metabolismo de los aminoácidos y del fumarato. También hay dos clases de fumarasa que van a depender de la disposición de las subunidades y de su estabilidad térmica. Tenemos tanto la fumarasa de clase 1, que estas son capaces de cambiar de estado o volverse inactivas cuando están sometidas al calor o a la radiación. Y la fumarasa de clase 2, que se encuentran en procariotas y eucariotas. En cuanto a una deficiencia en fumarasa, lo principalmente esta es que afecta al sistema nervioso, principalmente al cerebro. También pueden presentar anormalidades neurológicas severas. Y en los recién nacidos, los síntomas van a incluir anormalidades neurológicas severas, deficiencia en nutrición, falta de crecimiento e hipotonía. Actualmente existe ya una prueba genética que va a permitir detectar la deficiencia en fumarasa. Y también pueden existir mutaciones en la producción y desarrollo de fumarasa, lo que ha permitido descubrir diversas enfermedades que van a estar relacionadas con tumores benignos, miomas y principalmente carcinomas de células renales. Una aplicación de esta enzima es que puede participar en la obtención de edulcorantes y aditivos alimentarios, ya que en la obtención industrial del L-malato interviene la fumarasa de Brevibacterium flavum, que está atrapada en el K-carragenato. Este es un aditivo importante para zumas de frutas, refrescos, mermeladas y dulces. Y además la enzima fumarasa, cuando se encuentra inmovilizada, permite la obtención industrial de edulcorantes alimentarios como el aspartamo y diversos dipéptidos. Gracias. A usted, señorita, gracias por su trabajo. Villalba Luis. Ya, Inge, buenos días ahorita. Gracias. ¿Me pueden indicar si se observa? Sí, joven. Ya, listo. A ver, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar sobre la enzima de lo que es el glucógeno fosforilasa. Ya, para iniciar vamos a explicar lo que es el código del glucógeno, que en este caso es 2.4.1.1.
Como pueden observar ahí, el 2 pertenece a la familia de las transferasas, el 4 pertenece a la subclase 4 de las transferasas, el punto 1 pertenece a la subclase de las transferasas, donde el grupo aceptor de electrones y el hidrógeno es el NAD positivo y el NAD positivo. Y el último punto 1 es el sustrato donador de los electrones y los hidrógenos, es el alcohol deshidrogenasa. Bueno, el glucógeno fosforilasa es una enzima clave en la degradación del glucógeno. Escinde su sustrato mediante la adición de ortofosfato para producir lo que es la glucosa 1-fosfato. Esto se produce por la ruptura de un enlace por la adición de un fosfato que es conocido como la fosforólisis. Como pueden observar aquí, nos indica la reacción de obtención del glucógeno 1-fosfato. Esperen un momento que sí. Eso. Ya bueno, aquí pueden observar lo que es la reacción del glucógeno 1-fosfato, que empieza por el glucógeno que se encuentra aquí, reaccionando por el ortofosfato y obteniendo lo que es la obteniendo la glucosa 1-fosfato y residuos de glucógeno. La fosforilasa cataliza la eliminación secuencial de residuos glucosídicos desde los extremos no reductores de la molécula de glucógeno. En el enlace glucosídico y en el carbono 1 del residuo terminal y del carbono 4 del residuo de acá, se rompe el ortofosfato, como ya les expliqué, y esto formando la glucosa 1 que ya está. Bueno, en lo que es el metabolismo del glucógeno, sabemos que la degradación y la síntesis de glucógeno son procesos bioquímicos muy simples y que la degradación de glucógeno consta de los 3 pasos que ya se les expliqué. El 1 es la liberación de la glucosa 1-fosfato. El 2 es la remodelación del glucógeno para permitir que la degradación siga y después pasará a lo que es la transformación de la glucosa 1-fosfato en la glucosa 6-fosfato para sus usos o su posterior metabolismo. Bueno, en sí la glucosa 6-fosfato proviene de la degradación del glucógeno, que posteriormente serán utilizados en 3 destinos. El primero, que es el sustrato inicial de la glucólisis. El segundo, que puede convertirse en glucosa libre y liberarse al torrente sanguíneo. La transformación de la glucosa libre tiene lugar principalmente en el hígado. Y el tercero, que puede procesarse por la vía de las pentosas fosfato para generar el NADPH y derivados de la ribasa. En sí, la regulación de la degradación y síntesis del glucógeno es bastante compleja, ya que varios de las enzimas que participan en este metabolismo del glucógeno responden a metabolismos que indican las necesidades energéticas de la célula. Y por medio de estas respuestas, las actividades enzimáticas se ajustan para cubrir las necesidades de la célula. Bueno, el metabolismo del glucógeno se regula también por la estimulación hormonal. Hormonas que, como ya conocemos, la insulina, la adrenalina y el glucagón, de las cascadas amplificadoras de señales que conducen a la fosforilación reversible de enzimas. En consecuencia, al cambio de su actividad catalítica, la regulación hormonal permite ajustar el metabolismo del glucógeno a las necesidades del conjunto que tenga el organismo. Gracias. Listo, señor Villalba.
Vergara Jocelyn, por favor. No está. Velasco Jenny. Profe, yo ya expuse ayer, fui la última persona en exponer. Velasco Jenny. Sí, profe, yo expuse ayer. Valladares Vicky. Correcto, ya. No le ha anotado nada más. Gracias. Valladares Vicky. Ya, pues. Gracias. Prepárese Valdivieso Milton Urguiles Daniela. ¿Ya se puede observar? Ya, señorita. Ya, profe, voy a exponerle nomás. Yo no puedo ver la pantalla porque tengo problemas de internet, pero sí puedo exponerle así, ¿verdad? Profe. Siga. Ya. Muy buenos días, doctora y compañera. En este caso yo les voy a hablar sobre la enzima alanina racemasa, la cual tiene su código EC, el cual cabe recalcar que pertenece a la Comisión de Enzimas. El código EC de esta enzima es el 5.1.1.1. El significado de este es que el primer número, que en este caso es el 5, nos dice que pertenece a las isomerasas. El segundo número, que es el 1, nos dice que tiene que ver con la subclase 1. En esta ocasión, esta enzima pertenece a las racemasas. Si fueran 2, sería epimerasa. El tercer número vuelve a ser el 1. Nos indica la subclase 1, que son las isomerasas de aminoácidos, es decir, que las reacciones en las que participan contienen aminoácidos. El cuarto número es el 1, también pertenece a la subclase 1. Nos quiere decir que es la primera enzima de la subclase 1. Esto nos indica la ubicación de la enzima. Y en el caso de la reacción, tenemos que participa en la formación de isómero. Como podemos ver ahí en la imagen, está un compuesto a la izquierda, que es la L-alanina, y pasa a ser una D-alanina. Esta reacción es reversible. Puede ser en ambas direcciones. Cabe mencionar que esto es muy importante, ya que los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente forma estructural, y además tienen distintas propiedades físicas o químicas. Y eso lo podemos ver en la importancia de la aplicación, lo cual nos indica que la L-alanina está presente en la biosíntesis, el cual es un proceso de producción de compuestos químicos que son catalizados por enzimas. Este proceso es importante dentro del metabolismo, y como producto tenemos las proteínas, las vitaminas y los antibióticos. En el otro caso de la D-alanina tenemos que está presente en las paredes celulares de las bacterias y en algunos grupos péptidos de antibióticos. Con esto se puede ejemplificar la importancia de la aplicación de esta enzima en la formación de isómeros. Y en la última diapositiva está la bibliografía. Gracias. Profe, ¿sí me escucha? Sí, joven, sí le escucho. Señorita Urguiles ya expuso, bueno. Señor Montalvo luego. Buenos días, compañeros y profesora. Mi enzima a tratar es el malato deshidrogenasa. Una enzima que cataliza una reacción de oxidación o de reducción requiere de una coenzima, porque ninguna de las cadenas laterales de aminoácidos son agentes
oxidantes o reductores. El número EC de esta enzima es el 1.1.37, que se pertenece a la clase de óxido-reductasas. La subclase es la deshidrogenasas. Como subclase actúan sobre los grupos CH o H como donantes, y también es la enzima 37 de la subclase 1. El malato deshidrogenasa es un ejemplo de una enzima que cataliza una reacción de oxidación. Cataliza la oxidación del grupo alcohol secundario del malato a acetona. La enzima requiere de una coenzima NAD1 y que este viene a ser un agente oxidante. Muchas enzimas que catalizan las reacciones de oxidación se llaman deshidrogenasas. Como les había mencionado, es una enzima de clase óxido-reductasas, cuya reacción podemos ver aquí en la imagen, donde tenemos el malato, acompañado de un agente oxidante, en este caso el NAD positivo, y aquí interviene nuestra enzima, que es el malato deshidrogenasa, para darnos paso al oxaloacetato, más un agente reductor y más el hidrógeno. El malato deshidrogenasa es una enzima del ácido cítrico, o también conocido como el ciclo de Krebs, que cataliza la conversión del malato a oxalacetato empleando el NAD. Como les había mencionado, este viene a ser un agente oxidante y viceversa, que viene a ser una reacción reversible. Entre las aplicaciones tenemos que el malato deshidrogenasa se encuentra también implicado en la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa desde moléculas más pequeñas, y también la malato deshidrogenasa participa en el ácido del ácido cítrico, como les había mencionado, y están presentes, existen en todos los organismos aerobios. Aquí está otra forma de representar la reacción, que también incluye nuestra enzima, donde nos dice que se pierden 2 protones, es decir, 2 hidrógenos. También interviene en nuestra enzima, el malato deshidrogenasa, y termina en el oxalacetato y reinicia el ciclo. Como les había mencionado, esta reacción viene a ser reversible. También otra forma de representar, en este caso el L-malato, que viene a ser lo mismo, simplemente que la posición del OH se encuentra en la parte izquierda. Y les presento la bibliografía. Gracias. Listo, señor Montalvo, por favor. Y ahí ya le presento. Luego, Unda Homero, Tix Iván, Tapia Luis, por favor. Saquín Gamariela. Ya se puede ver, ingeniero. Ya, joven. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar sobre la enzima transferasa. La enzima transferasa es una enzima encargada de transferir grupos funcionales de un sustrato que actúa como donador a otro que actúa como receptor. En sí estas enzimas son aquellas encargadas de transferir grupos activos que se obtienen mediante la ruptura de algunas moléculas específicas a otras sustancias receptoras. También la nomenclatura de las enzimas transferasas generalmente se realiza de acuerdo a la naturaleza de la misma, de una molécula que acepta el grupo funcional en la reacción. La falta de transferasas puede generar un mal funcionamiento, causando enfermedades como la galactosemia, el Alzheimer y la enfermedad de Huntington, entre otras enfermedades. El código enzimático de la transferasa nos dice que la enzima transferasa pertenece al grupo de las transferasas. Eso es lo que nos indica aquí el número 2. El número 3 nos indica la subclase que transfiere el grupo acetil. Y el 1 nos indica la subclase a la cual pertenece, y el número 9 nos indica la posición de la subclase como
ver en imagen aquí. Algunas aplicaciones de la transferasa es que se utiliza en la alimentación, ya que estas enzimas son las encargadas de transferir grupos activos, los cuales se obtienen mediante la ruptura de algunas moléculas. Estas también intervienen en procesos de interconversión de algunos nutrientes, tales como son los aminoácidos y los monosacáridos. Las transferasas no forman parte del metabolismo catabólico, ya que degradan moléculas complejas para para conseguir moléculas más simples, sino del contrario, forma parte del proceso anabólico, que consiste en en gastar energía para sintetizar a partir de una molécula más simple a moléculas más complejas. Gracias. Señor Montalvo, ubique en la diapositiva anterior. Mire, hablar de transferasas es de un grupo de enzimas. Por favor, alguien que ubique en el internet S2.3.1.9, por favor. Y a ver qué resulta qué nos indica como resultado. La tiolasa. ¿Y el otro nombre? Acetiltransferasa. Ajá, acetiltransferasa o acetilcoenzima A. Ya. Entonces, señor Montalvo, el ejemplo específico es la tiolasa. Repito, transferasas es un grupo de enzimas. Avanzamos, le agradezco. A mí me apareció N-acetilornitina. Bueno, en todo caso, ese nombre C corresponde a una enzima específica y no es la que nos ha comentado el compañero. Le agradezco, señorita. Ya, ¿quién es el que me ayudó hace un momentito? Y usted, señorita, ¿qué apellido es? Olarte. Sierra, profe. Ya, un minutito, espérense que estoy hecho un lío con tantas hojas y la que necesito es la que está acá. Ya. C27, es la señorita Sierra. ¿Y quién más era el joven? Olarte. Ya, señor Olartes. Ya. Ya, correcto. Muchas gracias. Ya, avanzamos, por favor. Unda. A ver, ¿dónde estoy? Unda Homero, por favor. Tix Iván. Tapia Luis. Saquinga Mariela. Bien. Gracias, señorita. Sí, señorita Saquinga, ya podemos observar. Gracias. Buenos días, ingeniera, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la enzima ureasa. Bueno, ¿qué es la ureasa? La ureasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de urea a dióxido de carbono y amoníaco, cuyo código S es 3.5.1 y 5. Hay que tener en cuenta que esta enzima se activa por la interacción de dos átomos de níquel, como se puede observar en la pantalla. La actividad de la ureasa tiende a incrementar el pH del medio en el que se encuentra debido a la producción de amoníaco. Por ende, se puede decir que es altamente sensible a las cantidades de
iones de metales pesados. ¿Quiénes la producen? Generalmente son producidas por agentes patógenos, los cuales se encuentran en el tracto gastrointestinal o ureino. Las características principales son las siguientes. El metal en donde se activa es el níquel. El pH óptimo es aproximadamente de 7.24. La temperatura óptima es de 50 grados Celsius. Y por último tenemos que este sirve como inhibidor de metales pesados, lo que significa que disminuye la actividad de estos metales. Como pueden observar en la pantalla, tenemos un número 1, lo que significa que la ureasa es la primera enzima en ser purificada y cristalizada. Tenemos la reacción. En la presente imagen se puede observar que la reacción de la ureasa, la cual requiere reactivos, por así decirlo, tenemos la urea y el agua, misma que se hidroliza para formar productos como el dióxido de carbono y el amoníaco. Por lo general, la extracción de estas enzimas se dan en las plantas y en las bacterias. Y por último, es necesario recordar que esta enzima pertenece a la familia de las amidohidrolasas y fosfotriesterasas. ¿Dónde se encuentran? Son encontradas en semillas, microorganismos, invertebrados y, como se mencionó anteriormente, en agentes gastrointestinales como por ejemplo el Helicobacter pylori, la cual se desarrolla en el estómago y convierte la urea en amoníaco. Son encontradas, por ejemplo, en las plantas. La ureasa es un hexómero, lo que significa que tiene 6 partes y se ubican en el citoplasma, y para las bacterias tienen 2 o 3 unidades. Como importancia, y uno de los puntos que se puede destacar en la presente exposición es que la ureasa es imprescindible y de gran importancia en el ciclo del nitrógeno, ya que hay que tener en cuenta que el nitrógeno es un elemento crucial para el crecimiento de las plantas. Pero la mayoría de las plantas solo pueden utilizarlo en forma de amoníaco o nitrato. Solo las leguminosas, gracias a las bacterias que viven en simbiosis con ellas, y las cianobacterias pueden utilizarla como nitrógeno elemental desde el aire, es decir, de manera directa. Por ello, muchos animales excretan urea en la orina, lo que implica que los microorganismos del suelo se alimenten de la orina de los animales producido por estas, permitiendo que las plantas accedan a él de manera más sencilla. Entonces, para culminar, podemos decir que la ureasa es esencial para el correcto desarrollo de algunas plantas. Gracias. A usted, señorita. Ramírez Jefferson, por favor. Luego Quisintuña, luego Ortiz, Olarte, Ochoa, Narváez. No está Ramírez. Quisintuña, por favor. Ya le comparto, ingeniero. Sí, ya. Sí, ingeniero, sí estoy. Ya le comparto. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la glucoquinasa. La glucoquinasa es una proteína o también conocida por enzima. Pertenece a la familia de las hexoquinasas, proteínas que van a fosforilar a hexosas tales como la manosa, la fructosa o la glucosa. La glucoquinasa es una enzima clave en la regulación de la homeostasis de glucosa en el organismo. Esta se encuentra en las células beta del páncreas como sensor de glucosa, integrando los niveles de glucemia en la secreción de insulina. Y en el hígado activa y regula el ritmo de acumulación de glucógeno y la producción de glucosa hepática. La glucoquinasa es una proteína con un total de 465 aminoácidos y aproximadamente 56 kilodalton de masa molecular. La glucoquinasa, al pertenecer a la familia hexoquinasa, también toma el nombre de hexoquinasa cuarta.
Está en la ruta de la glucólisis, no es inhibida por la glucosa 6-fosfato, tiene una velocidad de reacción mayor y tiene una constante por afinidad del sustrato elevada, y este secuestrado en el núcleo para luego ser liberado al citoplasma. En las características de la glucoquinasa. La glucoquinasa es una enzima que pertenece a la clase 2, es decir, a las transferasas, debido a que se da la transferencia de los grupos funcionales. Es una exocinasa hepática, específica para la glucosa, que convierte este monosacárido en glucosa 6-fosfato. La glucoquinasa no está saturada y fosforila al monosacárido con velocidad moderada a medida que éste entra a la célula. Si la concentración celular de la glucosa es elevada, el monosacárido actúa como activador de la glucoquinasa, induciendo su traslocación desde el núcleo hasta el citoplasma, donde la misma se vuelve funcional y se activa por la presencia de glucosa. En la estructura de la glucoquinasa se diferencian dominios lobulares, en donde van a unir a la glucosa, donde se va a originar un sitio de unión de un activador. Tenemos el nombre de la glucoquinasa. La glucoquinasa tiene un nombre sistemático que consta de 3 partes, que es el sustrato preferente en el que va a actuar, el tipo de reacción realizada y la terminación asa para identificar a la enzima. Y así la glucoquinasa toma un nombre sistemático de glucosa ATP fosforiltransferasa o ATP fosforotransferasa. De acuerdo a la comisión de enzimas de esta, toma un nombre de 2712. El 2 que significa el grupo que es la transferasa, el 7 que indica el subgrupo que es la fosfotransferasa, el 1 que indica el subgrupo que es subgrupo OH como aceptores, es decir, cuál va a ser transferido, y el 2 que indica la posición de la enzima en la que va a actuar, en este caso el OH de la D-glucosa al que va a aceptar el grupo fosfato. Tenemos que esta reacción se da por la presencia de glucosa más ATP, que es adenosintrifosfato, que por efecto de la glucoquinasa pasa a ADP, que es adenosindifosfato, por la liberación de un fosfato más la glucosa 6-fosfato. Como vemos en la imagen, la glucosa por efecto de la glucoquinasa del radical OH del carbono 6 es liberado este hidrógeno y es sustituido por el fósforo, de tal manera que algunos autores le ponen con la letra P, que indica el grupo fosfato, y otros lo ponen con la nomenclatura de PO3 a la -2. También la glucoquinasa, en su forma monomérica, resulta catalíticamente activa y posee un único sitio a la unión a la glucosa, que este viene a ser el sitio activo, que indicará la existencia de una iteración alostérica de distintas subunidades de múltiples sitios activos dentro de la misma molécula, donde va a haber un sistema de cooperación. La glucoquinasa no es inhibida por la glucosa 6-fosfato, pero puede llegar a ser inhibida por la fructosa 6-fosfato. Y tenemos las aplicaciones. La principal aplicación de esta enzima es el tratamiento de las enfermedades. El sistema de la glucoquinasa podría modular la conducta alimentaria y la liberación de las hormonas en respuesta a estados de hipoglucemia, es decir, a bajas cantidades de azúcar que el organismo tiene. La mutación o cambios que en la glucoquinasa hace que disminuyan la actividad de la enzima, lo que va a producir la hiperglucemia, que es altos niveles de azúcar o diabetes. La glucoquinasa tiene el papel de los péptidos anorexígenos y orexígenos, que son los que controlan la actividad alimentaria, presente en la misma enzima, que puede facilitar la transducción de señales requeridas para producir un estado de ansiedad. Otra de las aplicaciones está en la vitamina B7, que es la biotina, la cual mejora la utilización de la glucosa, que es deficiente para los diabéticos. Una producción normal de la glucoquinasa puede estimular la regeneración de las células pancreáticas, beta, y evitar la aparición de la diabetes, aumentando el nivel de la insulina. Gracias. Gracias también. Ortiz Fausto. Ya le comparto, Inge. Gracias. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la enzima maltasa.
Para empezar a hablar sobre la maltasa, primero hay que saber qué es una disacaridasa, que es el grupo que la conforma. Las disacaridasas son enzimas en el intestino delgado que descomponen azúcares complejos en azúcares simples para la digestión. Una deficiencia de una o más de estas enzimas provoca una absorción deficiente del azúcar correspondiente, lo que provoca una amplia variedad de síntomas gastrointestinales. La maltasa con código EC de 32120, 3 que es por hidrolasas, 2 por glucosilasas, 1 por glucosidasas y 20 por alfa-glucosidasa. La maltasa es una enzima que convierte la maltosa en las dos glucosas en las que está compuesta. Está presente en el intestino delgado, en el borde de cepillo de las vellosidades intestinales. Es la enzima encargada de la hidrólisis de la maltosa en el epitelio intestinal durante los pasos finales de la digestión del almidón. El papel que ejerce es la degradación de disacáridos como la maltosa con el fin de obtener productos carbohidratados solubles más fácilmente metabolizables. La reacción catalizada por la maltosa es la que tenemos aquí. A la izquierda una molécula de maltosa y a la derecha las dos moléculas de la glucosa resultantes de la hidrólisis. La ubicación, como podemos ver en la imagen, el 5% se encuentra en la boca, el 40% en el estómago y el 55% en el intestino. Es una enzima digestiva que es segregada por el intestino delgado, donde ejerce su acción, se encuentra en varios tejidos como páncreas, riñón, hígado, intestino y en el suero sanguíneo, así como también en plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, en bacterias y en hongos. Gracias. Listo, señor Ortiz Olarte. Carlos, por favor. Yo comparto. Tenemos buenos días, compañeros, profesora. La enzima que yo investigué se llama el alcohol deshidrogenasa. ¿Qué es el alcohol deshidrogenasa? Es una enzima descubierta a mediados de los años 1960, la cual oxida el etanol. Es una enzima que metaboliza el alcohol a acetaldehído. Y un dato muy importante es que en 1960 se descubrió su presencia en las moscas de la fruta. Estas también son llamadas moscas del vinagre, las cuales se alimentan de frutas en proceso de fermentación, tales como la banana, la manzana, uva. ¿Cómo reacciona? En su reacción tenemos en cuenta que para adentrarnos más en esta enzima, hay que tener en cuenta que esta enzima destruye al alcohol, por así decir, o sea, oxida el etanol. Entonces, tenemos en cuenta que en esta reacción de oxidación intervienen dos enzimas, las cuales es el alcohol deshidrogenasa y el aldehído deshidrogenasa. En el alcohol deshidrogenasa tenemos en cuenta que oxida el etanol a acetaldehído, como podemos ver en pantalla. Tenemos en cuenta que el acetaldehído es muy tóxico y tiene que degradarse rápidamente a través de que el aldehído deshidrogenasa oxida el peligroso acetaldehído y lo transforma en acetato no tóxico y que el cual se degrada a CO2, que es el dióxido de carbono más agua y agua para ser eliminado. Entonces tenemos en cuenta que esta cataliza la oxidación del etanol a acetaldehído con la reducción concomitante del NAD, el cual, ¿qué significa esta NAD+? Esta es conocida como nicotín, como adenina, conocido como nicotín, el cual tenemos en cuenta que pertenece a la familia de las enzimas deshidrogenasas reductasas. ¿Por qué? Porque esta es obviamente una oxidorreductasa.
que catalizan la oxidación del alcohol para producir aldehído o cetona, lo que yo les acabo de explicar. Siguiente. Tenemos el código SE. Su código SE es 1.1.1.1. El primer 1 significa que pertenece a la familia de las oxidorreductasas. El segundo 1 pertenece a la subclase 1. El tercer 1 a la subclase 1. Y el último 1 nos da a entender que es un alcohol deshidrogenasa. ¿Para qué se usa? Una importante pregunta, ¿no? En los humanos y muchos otros animales sirven para eliminar alcoholes, los cuales podrían ser tóxicos en las levaduras y muchas bacterias. Algunos alcoholes deshidrogenasas catalizan la reacción opuesta como parte de la fermentación alcohólica. Tenemos en cuenta que un dato muy importante es que el 90% del alcohol que ingerimos se metaboliza. Entonces, este alcohol deshidrogenasa actúa en esta metabolización para, como les dije antes, destruir lo que es el etanol o el alcohol. Gracias. Gracias, señor Olarte. 8A, Romnel. ¿8A, Romnel está? Sí, que ya le completo. Gracias. Sí se logra ver la pantalla. Ya, joven. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación voy a exponer sobre la enzima acetilcolinesterasa. Bueno, la acetilcolinesterasa o colinesterasa en glóbulos rojos es una enzima que está presente en la mayoría de los seres vivos, principalmente en los vertebrados, incluyendo a los seres humanos, pero también en invertebrados como son los insectos. Se encuentra en los tejidos nerviosos y los glóbulos rojos. La función principal de esta enzima es hidrolizar o romper al neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que transmite impulsos nerviosos. Además de intervenir en la percepción del dolor, los ciclos del sueño, el aprendizaje y la consolidación de recuerdos, pero no puede producirse en exceso, ya que las consecuencias neurológicas serían graves. Y es aquí donde entra en juego esta imprescindible enzima. Su código ese es el 3117. El número 3 nos dice que pertenece a la clase de hidrolasas. El número 1 de la subclase que actúa sobre los enlaces éster. El tercer número, que es la subclase, nos dice que es sobre las hidrolasas de ésteres carboxílicos. Y el tercer número, que es el 7, nos dice que es la ubicación de la enzima en la subclase 1. La reacción en la que actúa esta enzima. El principio de la reacción de esta enzima se muestra en esta figura, donde se observa que la hidrólisis del acetato de indoxilo es un compuesto incoloro, es catalizada por la enzima acetilcolinesterasa, produciendo un indoxilo, el cual se oxida rápidamente y genera un color azul índigo, que puede distinguirse bien a simple vista. La intensidad del color es indicativo de esta enzima, por lo tanto el grado de inhibición enzimática generado por la contaminación de residuos de plaguicidas, órganos fosforados, pueden determinarse por este método. Los plaguicidas, los órganos fosforados, son compuestos tóxicos y su toxicidad recae principalmente en el sistema nervioso, inhibiendo la enzima.
Esto produce una alteración de la función nerviosa, siendo la acetilcolinesterasa de insectos especialmente susceptible a este efecto. Y esto se debe a que consumimos alimentos que fueron tratados con plaguicidas. Gracias. Listo, joven. Narváez, Kimberly. Y luego Muñoz, Morán, Moposita, Miño, Marca Toma y Mano Banda. Ahí nos quedamos para luego retomar esto a las 11. Vamos a tener clase 45 minutitos. Ay. Ya se puede observar, Inge. Su pantalla sí, la presentación no. Ahora sí. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a dar a conocer sobre la enzima amilasa. Para ello, les voy a explicar algunas características. La amilasa es uno de los muchos enzimas sintetizadores del páncreas y las glándulas salivares para facilitar la digestión de hidratos de carbono o carbohidratos. Es una enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis en los enlaces 1,4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de glucosa que se los conoce como dextrinas o maltosa. La amilasa también se la conoce como amilasa pancreática y amilasa salival. Son solubles en medios acuosos y necesitan de temperatura de 30 a 39 grados centígrados. Su clasificación está el origen animal. La amilasa salival se obtiene de la saliva, la amilasa pancreática se extrae de tejidos del páncreas. El de origen vegetal se puede conseguir a través de tubérculos, como la papa. De origen microbiana está la alfa-amilasa y la beta-amilasa. Se obtiene de diferentes microorganismos y hongos. Dentro de su nomenclatura, su código S es 3.2.1.1. El primer número designa la clase, el segundo la subclase, el tercero la subclase y el cuarto el orden de la lista. En el número S3 nos quiere decir que es una hidrolasa. El número 2 es una glucosidasa que actúa en los grupos glucosídicos. El número 1 es una glucosidasa que hidroliza el enlace glucosil. Y el último número, el 1, indica el orden de la lista. Dentro de la reacción tenemos que la amilasa cataliza en la reacción de hidrólisis en los enlaces 1 y 4, como podemos ver en la imagen. Dentro de la amilasa existe la alfa-amilasa y la beta-amilasa. La alfa-amilasa tiene el código 3.2.1.1 y la beta-amilasa tiene 3.2.1.1. Como podemos ver en la reacción de la alfa-amilasa, el almidón en hidrólisis, en presencia del catalizador amilasa, produce dextrina más almidón. Y en la beta-amilasa, el almidón en proceso de hidrólisis con el catalizador amilasa produce dextrina más maltosa. Dentro de las aplicaciones tenemos que ayuda al diagnóstico de enfermedades empleadas en la fabricación de pan, en la producción de jarabes, en la aceleración de las frutas. También tenemos el revestimiento de amiláceos, el almidón del frío de la ropa, ayuda digestiva, eliminación de revestimientos y eliminación de manchas en detergentes. ¿En dónde podemos encontrar estos? Las fuentes de estas son cereales con alto contenido de almidón, como el trigo, el arroz, la cebada y el centeno. En las frutas podemos encontrarlo en el plátano, en los tubérculos en la papa y en el origen animal se encuentran la amilasa se encuentra en la saliva y en la pancreática de un bovino. La fuente más importante es por la vida microbiana, que en este caso un ejemplo de ello sería la levadura. Gracias. Listo, señorita. Niños, Cristian, por favor. Ya, Inge. No sé si se logra ver. ¿Ya?
Listo. Yo les voy a hablar de la enzima nucleasa, en sí de la fosfodiesterasa. Las fosfodiesterasas o nucleasas son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster, como por ejemplo los que se establecen entre los ácidos nucleicos, estos entre la pentosa de un nucleótido y un grupo fosfato de otro. El código S de la fosfodiesterasa es 3.1.4.35. La clase es hidrolasa, la subclase 1. La subclase es que actúa sobre enlaces éster. La subclase es el enlace fosfodiéster de AMP cíclico a AMP no cíclico. Y la ubicación 35 indica que la enzima tiene ubicación 35 en la subclase 4. Como podemos ver aquí en la reacción que actúa, estas enzimas participan en la regulación de segundos mensajeros. ¿Qué es un segundo mensajero? Se denomina segundo mensajero a toda molécula que transduce señales extracelulares corriente abajo en la célula hasta inducir un cambio fisiológico en un efector como por ejemplo la quinasa o un factor de transcripción. Los fosfodiesterasas de los nucleótidos cíclicos que hidrolizan los nucleótidos cíclicos a sus correspondientes ya nucleósidos monofosfato en presencia de cationes divalentes, hidrolizan los enlaces fosfodiéster. Como podemos ver aquí hay un AMP cíclico y con el fosfodiéster pasan a AMP no cíclico. El AMP es el adenosín monofosfato cíclico y este es un nucleótido que funciona como segundo mensajero, ya habíamos mencionado, en varios de los procesos biológicos y se produce mediante la acción de la enzima adelinato ciclasa a partir de un adenosín trifosfato. En las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones son en la medicina y en varios estudios. Entre estos está la ayuda con la disfunción eréctil, ayuda también a la hipertensión arterial, en fármacos para la aterosclerosis, en la neurología para neuroinflamatorios y neurodegenerativos. Eso ha sido todo. Listo, joven. Morán Josette. Ya le presento, profe. Ya, sí le puede observar, profe. ¿Sí le ve, profe? Ya, señorita. Ya. Buenos días, ingeniera. A continuación voy a explicar acerca del lactato deshidrogenasa. Ya. Esta enzima, también conocida como LDH o deshidrogenasa del ácido láctico, es una enzima que interviene en reacciones metabólicas que conducen a la obtención de energía y se encuentra en mayor concentración en las células del corazón, hígado, músculo, riñones, pulmones y la sangre. Su código S corresponde a 1.1.1.27. 1 que nos indica la clase, que es una oxidorreductasa. El siguiente 1 nos indica que actúa sobre el grupo de donantes del grupo hidroxilo. El siguiente 1 indica que el aceptor es la nicotidamina, adenina dinucleótido reducido. Y finalmente el 27 nos indica que es la 27ª enzima de la subclase 1. Ya. La reacción en donde actúa el lactato es en la oxidación de la nicotidamina adenina dinucleótido reducida a nicotidamina adenina dinucleótido oxidada, en donde el lactato se convierte en piruvato. Y esta reacción ocurre en el hígado. Dentro de sus aplicaciones se puede encontrar que al ser una enzima intracelular se lo utiliza como índice del daño tisular. Esto se lo puede explicar al realizar un examen. En este examen, cuando los niveles del LDH en la sangre
o en otros líquidos del cuerpo son altos o tienen una concentración alta, puede indicar que ciertos tejidos del cuerpo han sufrido daño por una enfermedad o una lesión, como de la anemia, enfermedades de los riñones, del hígado, o también por los ataques al corazón o una pancreatitis. También un aumento de la concentración del lactato puede indicar que el tratamiento de la quimioterapia no está siendo eficaz. Esto se debe o puede asociarse a una menor supervivencia cuando se realiza un tratamiento contra la leucemia o linfoma. A continuación presento la bibliografía y muchas gracias. A usted, señorita. Moposita Adriana, por favor. Ya le puse. ¿En qué sí se puede observar? Ya, señorita. Ya, buenos días, ingeniera, compañeros. Yo voy a hablar acerca de la enzima de la peroxidasa. Debido a que la peroxidasa es relativamente estable a altas temperaturas y su actividad puede medirse fácilmente con simples reacciones cromogénicas, esta se emplea como una enzima modelo en el estudio de estructura de proteínas, reacciones y la función de enzimas, así como varias aplicaciones biotecnológicas. La enzima peroxidasa cataliza la oxidorreducción del peróxido de hidrógeno y una gran variedad de donadores de hidrógeno. ¿Dónde se sintetiza la peroxidasa? Los peroxisomas, cuando están libres en el citosol, incorporan proteínas que se sintetizan en los ribosomas citosólicos. Estas proteínas van tanto al interior como a la membrana. ¿En dónde se encuentran? Se encuentran ampliamente distribuidas en plantas, animales y microorganismos, las cuales están divididas en 3 superfamilias basadas en su estructura y propiedades catalíticas. Se pueden encontrar en hojas de berros. También una buena alternativa como fuente de peroxidasas es el nabo, debido a que algunas isoformas son capaces de polimerizar compuestos fenólicos de aguas residuales con alta eficiencia. Actualmente también el rábano lo consideran como una mayor fuente de peroxidasa. La peroxidasa en las plantas. En las plantas de clase 3 son glicoproteínas que contienen el grupo prostético hemo, un complejo formado entre un ion de hierro y una molécula de protoformirina. En plantas participan en la biosíntesis de la pared celular por la polimerización del alcohol cinamílico a lignina y el entrecruzamiento de proteínas estructurales, y en el mecanismo de defensa por daño físico o tejido infectado, además de entre otros procesos. La peroxidasa a nivel industrial. La producción de esta enzima de residuos agroindustriales de alcachofa con mayor relación que otras peroxidasas comerciales obtenidas a partir del rábano picante y de cáscara de soja, sustituyéndolas gradualmente en un mercado biotecnológico nacional e internacional ya establecido. También tendremos el desarrollo de aplicaciones bioanalíticas de peroxidasas como kit de análisis enzimático o biosensores enzimáticos para el análisis clínico de glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, así como para análisis de fenoles y analinas, utilizando como fármacos y reactivos químicos. El desarrollo de aplicaciones biocatalíticas de peroxidasas como bioreactores enzimáticos para la degradación de vertidos industriales contaminados con fenoles y anilinas, perjudiciales para el medio ambiente, o bien para la síntesis estereoespecíficas de fenoles y anilinas con utilidad biotecnológica. Eso es todo, Inge, gracias. Ya estoy de vuelta, chicos, disculpen, se fue la luz.
por este sector. Pero bueno, ya regresó. Señorita, ¿dónde me quedé? Señorita Moposita Adriana, creo que ya estábamos. ¿Terminó su exposición? Sí. Ajá, ya la terminé. Ya, no hay problema, yo reviso las diapositivas. Niño Víctor, por favor. Ya le comparto, profe. Gracias. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la triosa fosfato isomerasa. Esta triosa fosfato isomerasa correspondiente al número C5.3.1.1. El 5 nos indica su clase, la cual es de isomerasa. Su subclase correspondiente a óxido reductasa intramolecular. Su subclase correspondiente a 1 nos indica que es una interconversión de aldosas y cetosas y compuestos relacionados. Y su ubicación, que es de 1, dentro de las isomerasas. Bueno, como tal, su reacción nos da que tenemos gliceraldehído 3-fosfato. Por acción de la triosa isomerasa va a cambiar a este hidroxiacetato fosfato, perdón. Esta reacción es como podemos ver, puede ser reversible. Dentro de sus aplicaciones tenemos que desempeña un papel importante en la glucólisis. Esta glucólisis es una partiendo de una glucosa se pueden hacer por 10 reacciones 2 moléculas de piruvato. Otra es que también se ha detectado que esta enzima está presente en todos los organismos hasta ahora verificados, desde bacterias hasta vertebrados. También participa activamente en los metabolismos microbianos en diversos ambientes y en metabolismos de la fructosa y manosa. Eso sería todo. Gracias. A usted, joven. Marca toma. Mano banda Elsa. Sí, profe, ya le comparto. Gracias. Ya se puede visualizar. Siga, señorita. Ya, buenos días. Yo voy a hablar acerca de la enzima ribonucleasa T1. Es una enzima que tiende a catalizar la segmentación endonucleótida del ARN en la posición 3 de un residuo de guanilato. También es conocida como una endorribonucleosa monomérica estable de bajo peso molecular. Y está compuesta por 104 residuos de aminoácidos reticulados mediante puentes de disulfuro. Como algunas características que posee la ribonucleosa T1 es que tiene un peso molecular de 11,1 kilodalton, un pH de 7,5, sus enlaces disulfuros conservados entre la cisteína 6 y la cisteína 103. Como activadores tenemos la histidina y el ácido etileno diámico tetracético. Como inhibidores tenemos la plata, el zinc, el cobre y el mercurio. Su descubrimiento por primera vez de la ribonucleosa T1 fue en una mezcla comercial, donde el precursor fue el hongo Aspergillus oryzae, que es un miembro principal de la familia de las enzimas microbianas que enciende el ARN monocatenario mediante un mecanismo de reacción que implica la formación de fosfatos cíclicos intermediarios 2 y 3. Con respecto al código S, tenemos que es 3.1.27.3. Por tanto, corresponde a la clase de las hidrolasas, a la subclase tiende a actuar sobre los enlaces éster. La subclase son productores de endonucleasa, productores de 3 fosfomonoésteres, y la ubicación de la enzima de la subclase es 3 enzimas de la subclase 27. Con respecto a la reacción,
nosotros tenemos aquí una cadena principal que está constituida por grupos fosfomonoésteres, cadenas largas de fosfomonoésteres y también que están conectadas a bases de guanina. Como hemos dicho, corresponde a la clase de las hidrolasas, por tanto va a ocurrir una hidrólisis en sí en este enlace S, dándonos como productos la segmentación de esta cadena principal y en sí el rompimiento del enlace este. Dentro de las aplicaciones tenemos varias. Por ejemplo, actúa como una enzima de escisión para la determinación de la estructura, las frecuencias vecinas más cercanas y las secuencias del ARN. También están presentes en la preparación de nucleótidos 2 y 3 fosfocíclicos, en la síntesis de oligonucleótidos, también en la eliminación del ARN de preparaciones de purificación de ADN, en la eliminación de secuencias de poli-A del ARN mensajero, en la preparación de oligo de T, también en la eliminación del ARN mensajero durante la síntesis del ADN complementario monocatenario y también para la determinación de las huellas dactilares de ARN. Y bueno, eso sería todo. Gracias. A usted, señorita. Vamos a continuar con nuestro tema de la fotosíntesis. Continuamos con las exposiciones a las 11, ¿ya? Las personas que ya expusieron podrían también acompañarnos, por favor. Siempre se aprende algo nuevo. Y los que por otra actividad no puedan hacerlo, pues no hay ningún problema. Confirmen, por favor, si pueden observar la diapositiva. Sí, profe, se puede ver. Sí, muchas gracias. Hemos estado conversando sobre la fotosíntesis. Tenemos nosotros dos grupos de reacciones. Reacciones que capturan energía y reacciones de fijación del carbono. En la primera etapa tenemos este tipo de reacciones que necesitan de la luz. ¿Dónde se van a producir estas? En los tilacoides, a los que ya les conocemos. ¿Qué sucede aquí? Dice que al incidir la luz en la clorofila se desencadena una serie de reacciones. Ahora, estas reacciones vamos a ubicarles dentro de dos fases. Una fase cíclica y otra fase acíclica. Como resultado, ¿qué obtenemos? Pues moléculas de ATP y NADPH. ¿Qué era NADPH, chicos? Ya no encuentro sus hojitas. La nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Forma reducida, muy bien. Espérense un minutito que ya no encuentro la asistencia para ubicarles la participación. ¿Qué apellido, señorita? Gaibor. Señorita Gaibor, muchas gracias. En el segundo grupo, que son reacciones de fijación del carbono, esta sería una segunda etapa, es independiente de la luz, pero hay que considerar que algunas enzimas son reguladas por ellas. ¿Dónde se produce? En el estroma. Aquí tenemos el famoso ciclo de Calvin. En este ciclo se utilizan estas moléculas que se formaron en las reacciones que capturan energía. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de reducir el dióxido de carbono. Aquí se produce una molécula conocida para ustedes, el gliceraldehído 3-fosfato, a partir de la cual se va a formar glucosa y otros compuestos orgánicos. Entonces vamos a ver. Escriban por favor ahí en el cuadernito el gliceraldehído 3-fosfato. Tomen una fotito y ubíquenlo en el chat del grupo.
Entonces, lo que estamos haciendo en este grupo de reacciones de fijación es incorporar carbono a moléculas orgánicas. Veamos. Gliceraldehído 3-fosfato. Estructura. Muy bien, señorita Gaibor, gracias. Entonces, en este ciclo que vamos a seguirlo revisando, van ustedes a encontrar moléculas conocidas que ya hemos visto en otros temas. Tenemos entonces que las etapas de la fotosíntesis, de forma sencilla se habla de una fase luminosa y una fase oscura. ¿Qué es lo que destaca en esta imagen? Miren, que en la fase luminosa hay producción de NADPH y ATP. En la fase oscura se hidroliza el ATP para darnos ADP más fosfato inorgánico y también para darnos nicotinamida de dinucleótido forma oxidada, ¿ya? En la fase oscura es donde tenemos la producción de los glucósidos. Entonces, de aquí podríamos sacar algunas preguntitas. Si yo les digo, en la fase luminosa de la fotosíntesis se producen los glucósidos, ¿qué me dirían ustedes? Falso. Falso, muy bien, ¿ya? Correcto. Luego tenemos acá una representación. Miren, tenemos los tilacoides, los grana, estos apilamientos de los tilacoides. Por acá, en el estroma, ¿verdad? Esta sustancia que la tenemos nosotros por acá, alrededor de los tilacoides. Miren ustedes, ¿qué es lo que tenemos nosotros en estos tilacoides? Les tenemos a los pigmentos. La clorofila es muy importante, que es la que va a captar la energía del sol, ¿verdad? Ya, entonces aquí se produce la fase luminosa con la producción del ATP y NADPH. Y luego pasa, ¿no es cierto? Estas moléculas son utilizadas en el ciclo de Calvin. Tenemos un azúcar de 3 átomos de carbono y posteriormente va a formarse la glucosa de 6 átomos de carbono. Algo que es importante en este proceso. ¿Alguien recuerda, por favor, la ecuación general de la fotosíntesis? CO2 más agua más luz solar es igual a la glucosa. ¿Me falta? Más oxígeno. Más el oxígeno. CO2 más agua. Necesitamos nosotros 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua en presencia de la luz, nos va a dar la glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Ahora, ha llevado mucho tiempo la investigación para saber de qué molécula proviene el oxígeno, porque tenemos dióxido de carbono y tenemos agua. Y en base a un estudio con isótopos, llegamos a la conclusión de que esta se obtiene del agua, no del dióxido de carbono. Entonces, en la fase luminosa, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila, que se encuentran en las células de las hojas. Entonces, aquí se va a fabricar el adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina, que resulta ser un almacén de energía o el que almacena la energía. Hemos mencionado también que en la fase luminosa tenemos 2 grupos de reacciones.
las reacciones no cíclicas y las reacciones cíclicas. En estos procesos o en estas fases participan lo que se conoce como fotosistemas. Entonces, específicamente hablamos del fotosistema 1 y del fotosistema 2 que se localizan en las membranas de los granas de los cloroplastos. Cada fotosistema está formado por 3 partes: el centro de la reacción, la trampa energética y el sistema de transporte de los electrones. Miren, en las reacciones no cíclicas participan 2 fotosistemas, mientras que en las reacciones cíclicas solo 1. Algo adicional que comentarles es que en estas reacciones no cíclicas primero participa el fotosistema 2 para luego ingresar al fotosistema número 1. Entonces aquí tenemos las 3 partes de las que está formada el fotosistema. El centro de reacción realmente existen 2. Lo que se conoce como P700 y P680. Esto se refiere a la clorofila A y a la clorofila B. P700, clorofila A. P680, clorofila B. ¿Y a qué se debe el nombre? Pues en el caso de la P680 es por su particular sensibilidad a absorber longitudes de onda de 680 nanómetros. Y P700 a 700 nanómetros. A eso se refiere esos datos, ¿no? Del centro de la reacción. Luego tenemos las antenas colectoras de luz o trampas energéticas. Esto es un complejo de proteínas con clorofila. Entonces, las antenas son receptoras de la luz. Están formadas por moléculas de clorofila y otros pigmentos que están ubicados cerca de cada centro de la reacción. A más de la clorofila, ¿qué otros pigmentos habíamos mencionado, chicos? Los carotenos. Muy bien. ¿Cuál más? Los antofilas y las antocianinas. Eso es correcto. Apellido. Gaibor. Señorita Gaibor, muchas gracias. Estas trampas o antenas lo que hacen es captan constantemente la luz y la transmiten hacia el centro de reacción. En el sistema de transporte de electrones, para que la energía química liberada por los electrones de la molécula de clorofila del centro de la reacción no se pierda, se activan varias coenzimas que son acarreadoras, que en conjunto reciben el nombre de sistema transportador de electrones. Veamos qué más tenemos por acá. Ya. Aquí tenemos entonces la fase acíclica y la cíclica. Se da la fotólisis del agua con la liberación del oxígeno. Entonces, desde aquí de donde proviene el oxígeno. Tenemos síntesis de ATP y síntesis de NADPH, que es lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, miren ustedes cómo partimos nosotros de estos centros de reacción, el P680. Entonces, al incidir sobre estos, un fotón pasa a un estado de mayor energía, un estado excitado. Y por eso tenemos nosotros acá este asterisco. Luego pasa al sistema de transportador, el sistema transportador de electrones, donde tenemos proteínas, tenemos coenzimas. Entonces pasa a este otro centro de reacción, que es P700. Nuevamente se excita por la incidencia de un fotón. Y por acá tenemos la producción del NADPH. Entonces acá tenemos el fotosistema 2 y luego el fotosistema 1 en la fase acíclica. Y en la cíclica solamente participa el fotosistema 1. Acá solo para recordarles a qué se refiere esto del proceso, el paso de un estado natural a un estado excitado, pasa a un nivel superior. Y la representación es con un asterisco. Acá como los fotones inciden en la clorofila, ¿verdad? Tenemos desprendimiento de electrones, se activan algunos de ellos para participar en el proceso.
Entonces acá de forma un poquito más específica, el sistema de transporte de electrones, miren, tenemos plastoquinona, tenemos citocromos, tenemos plastocianinas. Acá de igual forma la representación para estas proteínas en el sistema transportador de electrones. En la figura 4.5 se realiza un resumen esquemático de la fase luminosa de la fotosíntesis, indicando los posibles flujos de electrones, no cíclica, fechas dobles enteras y cíclicas, fecha doble cortada. Los productos de esta fase y algunos transportadores de electrones como feofitina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, feredoxina. Ya bueno, y los asteriscos que ya conversamos que se refieren a estados excitados. Aquí las ecuaciones generales para la fase luminosa, miren, destaca la producción de estas dos moléculas. Luego en la fase oscura ya tenemos la producción de la glucosa. Y sumando estas dos, la que nosotros conocemos. Ya, aquí hay un error, aquí son 6 y 6. Le han ubicado 2 y 6 acá. Pero esta es la forma simplificada a la que nosotros hemos comentado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la fase oscura? La energía que la planta obtuvo durante la fase luminosa es usada para sintetizar la glucosa a partir del agua y del dióxido de carbono captado de la atmósfera terrestre. Se llama así porque a diferencia de la anterior necesita de la luz del sol. Una descripción de este proceso tenemos que en la planta el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas. Se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el que se producen las reacciones del ciclo de Calvin, es decir, ahí se va a formar el azúcar. Estas son reacciones independientes de la luz. En este ciclo los átomos de carbono del CO2 se fijan y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el NADPH y el ATP que provienen de reacciones luminosas. A diferencia de las reacciones luminosas que se dan en los tilacoides, ya sabemos que el ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Entonces, para algunos autores hay algunas reacciones las que se den en el ciclo de Calvin, pero la mayoría de ellas coinciden en mencionar estas 3: fijación del carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. Aquí tenemos una simulación de todo este ciclo, cómo se van dividiendo moléculas. Algunas siglas importantes como APG, relacionado con el ácido 3-fosfoglicérico. El ADPG, el ácido 1,3-difosfoglicérico. El gliceraldehído 3-fosfato, la ribulosa 5-fosfato, la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces partimos de esta molécula, aquí ingresa el dióxido de carbono. Va a dividirse una molécula y tenemos algunas que están conocidas, ¿no? Que son monosacáridos, otros son derivados de los monosacáridos de los que hemos conversado en otras unidades. Vamos a ver. Si hablo yo del NADPH, químicamente hablando, ¿qué es el NADPH? El NADP+, ¿qué es? Es la nicotinamida. Más general, ¿qué es? Es una coenzima. Eso es todo, muy bien. Es una coenzima. Miren, de eso conversamos nosotros en el tema de las enzimas. Bueno, ¿qué más? Químicamente hablando, ¿qué es el ATP? En sí es una coenzima reducida que tiene un papel clave en la síntesis de los hidratos de carbono en los organismos fotosintéticos. No,
Químicamente, ¿qué es? Eso es todo, muy bien, eso es un nucleótido. Eso es el ATP. Bueno, vamos revisando. Entonces, recuerden, por favor, estas siglas. RUBP, ribulosa 1,5-difosfato. Por acá, ribulosa 5-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. Estas siglas son importantes. Veamos acá. Hay la participación de enzimas. Y una de las más importantes es en el primer proceso, que sería la carboxilación. Y la enzima es la 1,5-ribulosa difosfato carboxilasa, conocida como rubisco. Entonces, esto anoten por ahí, por favor. Rubisco es la 1,5-ribulosa difosfato carboxilasa. Esta enzima cataliza la unión del dióxido de carbono a un compuesto de 5 carbonos. Y ahí tenemos nosotros RUBP. ¿Qué era RUBP, chicos? Ribulosa 1,5-bifosfato. Exactamente, ¿ya? Entonces ahí va a adicionarse este dióxido de carbono y luego tenemos que se rompe la molécula, ¿verdad? Para darnos dos moléculas del ácido fosfoglicérico. Luego, ¿qué tenemos por acá? En la etapa 2 dice la reducción. El NADPH sustituye el hidrógeno por el fosfato, formando la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Luego tenemos la formación de la glucosa. Esta parte puede ocurrir en diversas reacciones de las que ya vamos a conversar un poquito. Y otra que es importante es la regeneración de la molécula inicial del ciclo. Y tenemos una primera y segunda fosforilación en todo este proceso. Entonces, conversemos de la primera parte relacionada con la fijación del carbono. El CO2 se va a combinar con la ribulosa 1,5-bifosfato con la participación de nuestra enzima rubisco. Luego esta molécula va a dividirse para formar 2 del ácido 3-fosfoglicérico. Entonces aquí tenemos esta reacción. Miren ustedes, participa aquí rubisco, luego se rompe la molécula y obtenemos estos derivados de los monosacáridos. En la segunda, que es la reducción, estas moléculas de ácido fosfoglicérico se convierten en gliceraldehído 3-fosfato. Dice, el NADPH debe donar sus electrones o reducirse a un intermediario de 3 carbonos. Aquí tenemos nosotros la reacción, la participación del ATP, la participación del NADPH que se reduce a su forma oxidada. La regeneración. Algunas de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van ahora a formar la glucosa, mientras que otras van a ser utilizadas para regenerar el compuesto inicial. Que es una molécula de 5 átomos de carbono que se llama ribulosa 1,5-bifosfato. Dice que la regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones. Es una secuencia desordenada de carbohidratos. En esta síntesis de la glucosa tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, participa el dióxido de carbono, que es el que va a ayudarnos a aumentar la cadena, ¿no es cierto? Menciona acá, dice, cuando 3 moléculas de dióxido de carbono entran en el ciclo, se produce 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces es importante la regeneración de esta ribulosa 1,5-bifosfato también.
Acá tenemos todas las reacciones implicadas en la regeneración. ¿Qué podemos destacar nosotros a simple vista aquí? Tenemos la presencia de enzimas, ¿verdad? Miren, fructosa 1,6-bifosfatasa, la aldolasa, la triolasa isomerasa, la ribulosa 5-fosfato 3-epimerasa, entonces hay participación de enzimas. Tenemos algunos intermediarios, por ejemplo, la ribulosa 5-fosfato, que es una cetopentosa, la eritrosa 4-fosfato, que es una aldotetrosa. Acá tenemos algo novedoso, una cedoheptulosa. Miren, 2, 4, 6, 7. Cedoheptulosa, 7 átomos de carbono. Por acá tenemos, ¿qué significa DHAP, chicos? DHAP, ¿qué significa? Es la dihidroxiacetona fosfato. Eso es todo, apellido. Andrade, profe. Señorita Andrade. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo que podemos nosotros observar acá de forma más clara. Moléculas conocidas, derivados de los monosacáridos, que no son de utilidad. Las enzimas, ustedes ya por el nombre, miren, isomerasas, por acá epimerasas va a relacionarse con el concepto de epímeros, que también lo conocen. Ya, listo, creo que vamos a quedarnos por ahí. Vamos a descansar 7 minutitos y luego nos encontramos a las 11, por favor, chicos. ¿Alguna inquietud? Procedo a detener la grabación, chicos.